Y vamos a hablar ahora de un tema que conocíamos hace poco, y es que el Ayuntamiento de Zaragoza anunciaba la subida del 8,5% en tasas de agua y del 29% en el caso de la recogida de basuras. Esto va a suponer pues mucho importe de euros, pero también de dinero para los bolsillos de los ciudadanos de Zaragoza. Sobre esto queremos hablar con la Unión de Consumidores de Aragón y tenemos a su presidente, José Ángel Oliván. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días de nuevo, como siempre, sí. Con sus colaboraciones. En esta ocasión, para hablar de algo pues que afecta directamente al bolsillo de los zaragozanos, y es de este tarifazo, podríamos llamarlo así, del Ayuntamiento de Zaragoza. Sí, yo creo que está perfectamente justificado llamarlo de esta manera porque, además, cuando se hizo pública esta propuesta que va a ir a la modificación de las ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de Zaragoza, simultáneamente se avisó, se dijo que no se iban a tocar los impuestos que gravan la propiedad y la actividad económica, es decir, que no se iba a subir el IBI, que no se iba a subir el IAE, y que no se iban a subir tampoco las plusvalías. Es decir, no se iban a retirar las bonificaciones que en este momento tienen. Uh-huh. Es decir, que la carga impositiva se traslada de la propiedad al consumo de bienes de primera necesidad, como en este caso es el agua. Porque la subida del agua, por una parte, sube el propio recibo de suministro, pero la subida de la basura está vinculada también al consumo de agua, es decir, nuestro recibo de la basura lo que se calcula en función de los litros de agua que gastamos en una casa, ¿no? El Ayuntamiento considera uh-huh. que hay una relación directa entre la producción de residuos y el consumo de agua. Bueno, en cualquier caso, iba a hacerle yo el hincapié porque hablamos de subida de la tasa del agua en un 8,5%, pero del 29% de basuras. Sí. Es que es una barbaridad. Sí, bueno, es una subida que además viene, es cierto que hay un impuesto estatal que grava a los ayuntamientos que lo que busca precisamente es la reducción del número de residuos, es decir, que los ayuntamientos se pongan en marcha políticas de reducción de residuos y de reciclado, pero que el Ayuntamiento de Zaragoza ha decidido repercutirlo a los ciudadanos, que podría no haberlo hecho. Es decir, otros municipios, el mismo Ayuntamiento de Zaragoza, sin ir más lejos, porque este impuesto no es nuevo, no es de este año, es del año pasado, y el año pasado el Ayuntamiento, supongo porque estábamos en época electoral, quiero pensar, pues decidió que no lo repercutía a los ciudadanos. Por lo tanto, la decisión de repercutirlo así, a través del consumo de agua, o de repercutirlo entero y no una parte, o de repercutir la totalidad este año y no fraccionarlo en años sucesivos, es una decisión que toma el Ayuntamiento de Zaragoza, independientemente de que la carga sea una carga que viene del Estado, ¿no? Uh-huh. Entonces, a quien hay que nosotros como ciudadanos, a quien tenemos que reclamarle es a quien ha decidido que seamos nosotros directamente los que paguemos esta situación, y mientras que pues él toma la decisión de que los impuestos directos, los impuestos que gravan la riqueza, pues no se suban, no se toquen, ¿no? Uh-huh. Hay una especie de decisión de que todos los servicios públicos van a ser más caros y con lo cual si empezamos a temer que tendremos subidas en otras cosas, y mientras que los impuestos a la riqueza pues no se van a tocar. Uh-huh. Además, ustedes fiscal de este equipo de gobierno. Ustedes desde la Unión de Consumidores manifiestan, además del rechazo, ¿no?, de estas subidas descontroladas, es que uh-huh. Es algo que se suele hacer justo cuando pasan las elecciones. Claro, esa es otra, quiero decir, nada de todo esto se sabía, es verdad que el recibo del agua lleva varios años sin actualizarse y cabría esperar una actualización del precio, pero digamos que lo sensato, lo que todos esperábamos, era una actualización del entorno de la subida de los salarios de los zaragozanos, es decir, de la subida de los media de los convenios colectivos que se han firmado en este año pasado en Zaragoza, que están en el entorno del 2 o 3%, ¿no? Pues una subida del agua en ese entorno, a pesar, ya digo, de que llevábamos varios años sin tocar ese recibo, pues
nos hubiera parecido bien, pero bueno, el gobierno de este mismo partido que gobierna ahora, de los últimos 4 años, decidió tener ese recibo bloqueado. Ellos sabrán por qué. Es decir, la decisión de inmediatamente después de las elecciones aplicar todas las subidas, sí, evidentemente que es una decisión que tiene un objetivo, y es que cuando tengamos que volver a votar dentro de 4 años, nos hayamos olvidado de esta subida tan brutal, ¿no? Esto es algo que lo sabían, no nos lo dijeron, y por lo tanto nos engañaron en las elecciones. ¿Usted cree, señor Oliván, que los ciudadanos están al tanto de esta subida o muchos se van a dar cuenta cuando les llegue la factura? Sí, la mayoría se darán cuenta cuando... Bueno, esperemos que el ruido que estamos haciendo nosotros, porque esto podría haber pasado absolutamente desapercibido si la Unión de Consumidores de Aragón no hubiera puesto rito en el cielo, ¿no? Desde luego no nos vamos a quedar parados, vamos a hacer más cosas con hemos decidido que durante todo el proceso administrativo vamos a oponernos en cada paso administrativo que transcurra para que finalmente eso se plasme en las ordenanzas fiscales. La Unión de Consumidores se va a oponer y va a elevar la voz, ¿no? Y haremos hasta donde haga falta para evitar que esta subida tan brutal, que nos parece absolutamente desproporcionada desde el punto de vista del que tiene que pagar. Es decir, las razones que pueda tener el Ayuntamiento de Zaragoza de organización, las decisiones políticas sobre cómo qué política fiscal van a llevar, no nos competen a nosotros. Lo que nos compete es el bolsillo de los ciudadanos, el que cada familia va a tener que afrontar de pronto unos recibos muchísimo más altos, en momentos en los que pues las tensiones inflacionistas son preocupantes, sin que cuando se podía haber hecho de otra manera, pensando más en la gente que en la comodidad política de los que están en el gobierno. Es decir, puestos a incumplir o a hacer cosas diferentes de las que se prometieron en las elecciones, podrían haber decidido subir los impuestos a la propiedad, por ejemplo, ¿no? A la riqueza. Han decidido subir el precio del agua, que es algo que todos necesitamos, que es un bien de primerísima necesidad. Sin agua no podemos vivir. Que además hay que recordar que no solamente el que una ciudad tenga el agua potable incide también en la calidad en general de la vida en esa ciudad. No se puede gravar con un 8% de subida y con un 30% prácticamente en el recibo de la basura. Es algo absolutamente injustificable, que ya digo que hay alternativas para hacerlo hecho de una manera más sensata, más tranquila, más y repercutiendo el coste de los servicios y el coste de la financiación municipal, pues en las rentas más altas, sino en todos los ciudadanos, independientemente de la renta que tengan. Además del ruido que ustedes están haciendo desde la Unión de Consumidores, ¿hay algo que se puede hacer contra esto? Bueno, lo que vamos a anunciar nosotros en cada paso del procedimiento administrativo que va a llevar este expediente, porque es un expediente que tiene que llevar una serie de pasos para modificar las ordenanzas y que se plasmará finalmente en un pleno municipal en que se aprueben o no. Nosotros vamos a ir planteando nuestra oposición, ¿no? Incluso recordamos que esta subida, por ejemplo, en el caso del agua concretamente, la tiene que aprobar y conocer el Gobierno de Aragón. Bueno, también nos dirigiremos al Gobierno de Aragón y también haremos llegar nuestra protesta por este incremento de las tasas, que ya digo, calculamos que van a suponer en torno a 10 millones de euros de los bolsillos de los zaragozanos, que si a eso le sumamos los 14 millones que pagamos del impuesto de medioambiental que se lleva el Gobierno de Aragón y que no repercute en nada en los sistemas de saneamiento y de suministro de agua de la ciudad, pues estamos viendo que es que los zaragozanos estamos con una presión fiscal en el entorno del agua que ya resulta insoportable. Bueno, pues veremos a ver cómo avanza este tema. De momento supongo que lo veremos reflejado en nuestra próxima factura. Y como siempre... Tardaremos un poco. Quiero decir, esto estamos hablando de las modificación de las ordenanzas fiscales que se aplicarán a partir del 1 de enero del 24. Vale. Estamos en la tramitación.
pero bueno, es lo que acaba de anunciar. Si no empezamos a oponernos ahora, pues cuando llegara el momento no hubiéramos podido hacer nada. Quedan 3 meses entonces para, sí. para que se haga efectivo, así que estaremos pendientes. José Ángel Oliván, muchísimas gracias, como siempre, por atendernos en Esto es Aragón. Gracias a vosotros, un abrazo. Buenos días. Como siempre, el presidente de la Unión de Consumidores de Aragón nos ha explicado perfectamente a qué se debe, ¿no?, esta subida en nuestras tarifas de agua y de basuras por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, y que, como bien hemos dicho, si no hay ningún cambio, en próximos meses podremos verlo reflejado en nuestras facturas.